No hay como alabar el nombre del Señor. Y así nos hemos preparado para escuchar la palabra, el mensaje que Dios tenga para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, el capítulo 15 y el versículo 29 solamente. Gracias a Dios, aleluya. Estamos contentos por la familia que nos visita una vez más. Les damos la bienvenida. Gracias a Dios por Gerardo y Selena que están una vez más con nosotros también. Gracias a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29, dice la palabra del Señor. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, y también era esposa de David, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. 1 Chronicles chapter 15, verse 29. And it came to pass, as the ark of the covenant of the Lord came to the city of David, Michal, daughter of Saul, and also wife of David, watched from a window. And when she saw King David dancing and celebrating, she despised him in her heart. Oremos. Entre el versículo que leímos, dice que David danzaba. ¿Por qué? ¿Qué causaba que el rey de Israel danzara? Para saber la respuesta tenemos que ver el contexto de lo que está sucediendo aquí, el evento que está pasando. Ahora, mi tema no es si bailar o no bailar. Mi tema es la razón que causó tanto gozo en el corazón de David, que esta fue su expresión. El propósito o la razón por la cual él sentía aquel gozo. David danced. Why? What caused the king of Israel to dance? To know the reason or the answer to that, we must examine the context of what is happening, what is going on. My theme today is not if to dance or not to dance. My theme is, what was the thing that caused David so much joy that was his expression? And that's what we are going to talk about. And to know that, we must go into the story of Israel. Primero vamos a hablar del arca del pacto. El arca del pacto era un mueble que fue ordenado por Dios a Moisés cuando ellos salieron de Egipto, de aquella esclavitud, e iban a pasar por el desierto. Moisés no sabía que iban a pasar 40 años en el desierto, pero Dios sí lo sabía. Y por lo tanto, él organizó construir un tabernáculo. Era un templo, pero movible, como una carpa. Y él dio especificaciones para construir aquel tabernáculo y cada mueble que iba a estar en él. Este arca del pacto era de lo más importante. Cuando uno entraba a la yarda o el atrio, el patio de aquel tabernáculo, estaba encerrado por cortinas muy gruesas y nada más había una entrada. Uno pasaba y lo primero que veía ahí era un altar de sacrificio y también un lavacro donde los sacerdotes se lavaban para poder ofrecer los sacrificios. Luego uno entraba al santuario, como por ejemplo aquí. Ahí entraban los sacerdotes y había muebles ahí. Estaba un candelabro donde se iluminaba dentro de ahí. Había una mesa de pan que cada día los sacerdotes cambiaban aquel pan y después ellos comían de ello. Había, ya pasando unas cortinas gruesas, había un lugar muy santo. Ese era santo y este era santísimo. Y había solamente un mueble, y era este arca del pacto. Fue hecho de madera forrado con oro.
Y eso representaba lo divino de Dios, de Jesús, y lo humano del Señor Jesús. La madera o lo humano, la humanidad de Jesús, y el oro, la divinidad. Y luego la tapa, la cubierta, estaba hecha de oro sólido. Y arriba de esa cubierta estaban dos querubines, dos ángeles, postrados viendo uno al otro y sus alas así cubriendo. Y de ahí en medio salía una luz muy brillante, una luz que los israelitas, la palabra no está en la Biblia, pero los israelitas usaron esta palabra para describir lo que estaba ahí. Shekinah, gloria. Y eso representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Si es que este mueble era sumamente importante porque el pueblo de Israel sabía que ahí estaba Dios en medio de aquel pueblo. Y cuando iban por el desierto, en el día una columna de nube los iba guiando y aún los protegía del sol. Iban por el desierto y en la noche por una columna de fuego que los iba guiando. Iba a tiempos cuando se tenían que detener conforme Dios les ordenaba, porque aquellas columnas se detenían y sabían que era tiempo ya para armar el templo, el tabernáculo y empezar sus sacrificios. Este mueble, como digo, era sumamente importante para ellos. Y dice en Éxodo 25:22, Dios hablando a Moisés: y de allí, o sea, aquí a luz, declararé a ti y hablaré contigo, gracias hermano, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Recibían mensaje y palabra de Dios directamente a Moisés y luego al pueblo. Israel pierde el arca. Este desastre vino al pueblo de Israel. Al caminar por el desierto, luego llegó el día cuando entraron a la tierra prometida de parte de Dios. Tenían que pelear para conquistar la tierra. Y uno de sus enemigos más grandes fueron los filisteos. Disculpen, hermanos. No se hagan ancianos. Estaban peleando contra sus enemigos. Y los filisteos mataron 4,000 de los israelitas. O sea, Israel estaba perdiendo la guerra. Entonces en el pueblo los líderes, los ancianos, decidieron tomar aquel arca del pacto, llevarlo al campo de Israel para darle ánimo al pueblo. Recuerden, representaba la presencia de Dios. Y cuando llegan los ancianos con aquel arca, hermanos, el pueblo, todo el pueblo grita, y la Biblia dice que tan fuerte que la tierra tembló. Y los filisteos, oyendo aquel grito, conocían quién era el Dios de Israel y pensaban: Dios ha llegado, el Dios que los ha libertado de sus enemigos ha llegado. Pero luego los líderes de los filisteos empiezan a darles ánimo y decirles: pongan toda su energía, tenemos que conquistar este enemigo. Así es que van con aquel ánimo, empiezan a pelear contra Israel y empiezan a ganar y matan más de 30,000 de los israelitas y ganan la guerra. Y cuando se van, se llevan el arca del pacto, se llevan la presencia de Dios de entre el pueblo de Israel. Para Israel fue algo muy como un desastre muy grande
y aún podemos decir estaban sin aquel ánimo. Pasaron años y luego llega el día cuando ya Dios dispone que ese arca regrese a Israel. Después de que los israelitas lo tenían, llegó una plaga de parte de Dios. Y muchos se enfermaron y murieron, y pasó la enfermedad a otras ciudades de los filisteos, y ellos nada más la tuvieron por 7 meses, y luego deciden llevarla a Israel y entregarla. No les convenía tenerlo. Prepararon todo, y luego ponen un carro, pero no un Ford o un carro wagon. Y ponen el arca sobre aquel carro. Digo carro porque la Biblia dice carro. Y si recuerdan los carros de Faraón, ¿verdad? Que fueron perdidos en aquel mar cuando cayó sobre ellos y murieron todos ellos. Ponen aquel carro y ponen el arca sobre él y atan a 2 vacas para estirarlo. Pero luego dicen, vamos a ver si Dios es tan poderoso como creemos o como dicen que es. Vamos a soltar las vacas y a ver si se van a Israel. Hermanos, soltaron las vacas y las vacas se van directo a Israel. No van a un lado, a otro lado, directo a Israel, porque Dios los iba guiando a esas vacas. Si Dios guía a las vacas, ¿cómo no nos va a guiar a nosotros? Dice la Biblia, si Él cuida de las aves del cielo, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Y vemos que llegan a una ciudad llamada Bet-Semes, y es en Israel, pero no es en Jerusalén. Jerusalén para entonces todavía no es la capital, pero sí era un centro muy importante. Pero luego algunos de ellos miraron dentro del arca que esto era prohibido por la ley. Y entonces Dios mata como a 50,000 de los hombres de ese pueblo. Y ellos mandan un mensajero a Kiriat Jearim y le dicen, vengan por el arca. También ese pueblo es de Israel. Y vienen y lo llevan. Así es que aunque no al lugar importante, pero el arca ha regresado a Israel, porque Dios ha querido. Ellos perdieron el arca durante el tiempo de Samuel, que era un profeta y un sacerdote. En la guerra, cuando perdieron aquel arca, 2 de sus hijos estaban ahí peleando, pero Samuel había malcriado a sus hijos. No había puesto en ellos. Aquí está el man Samuel. Pero él no es malcriado, es travieso. Y entonces vienen, está ahí, ¿verdad? Samuel es el líder. Sus hijos mueren. Y cuando vienen a avisarle, tus hijos murieron en la guerra. Estaba medio pesadito, más o menos. Anciano, medio ciego. Está sentado y cae para atrás. Se pega en el nuco y muere. Pero antes de eso, vemos que el pueblo de Israel pide un rey. No había rey en Israel porque Dios hablaba directo al pueblo por medio del arca. Entonces Dios, ¿verdad? Pues Samuel va y le dice a Dios, ¿verdad? El pueblo quiere un rey y se siente muy mal. Y Dios le dice, no te ha rechazado a ti, me ha rechazado a mí, pero dales un rey. Y Dios indica a Samuel que vaya y unja a Saúl. Saúl era un hombre muy alto arriba de todos los demás y muy hermoso. Pero dice la Biblia, el hombre mira lo exterior. Pero Dios tenía un plan y pone a Saúl. Pasa poco tiempo y llega Saúl a empezar a alejarse de Dios.
a tal grado que el Espíritu de Dios se aleja de él. Entonces ya Saúl llega a su tiempo que muere, y entonces Dios ha preparado a David para ser el rey, el jovencito David. Y lo primero que David dice de su corazón sale, porque miren, en el tiempo de Saúl mató a los sacerdotes. No había ofrecimiento de sacrificios a Israel, a Dios de parte de Israel. No había adoración a Dios. Entonces David llega como rey, y él siente en su corazón que se empiece una vez más la adoración al rey, al Dios. Y entonces él sabe que para hacer eso necesitan el arca. Para entonces ya Jerusalén es la capital de Israel. Y Dios reúne a los líderes juntamente a sus consejeros como rey. Y les dice el plan. Dice que quiere traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén, a un lugar que él ha preparado para él. Todavía no hay templo, pero él ha construido un lugar especial para el arca. Y le dice a aquellos líderes para que una vez más el pueblo de Israel adore a Dios y ofrece los sacrificios. Y aquel grupo de líderes están de acuerdo con él. Y luego David le dice, pero no sea nada más un antojo mío, sino que sea una meta nacional, que toda la nación de Israel regrese a Dios y empiece a adorar al Señor y empiece a alabar al Señor ofreciendo sacrificios. Y aquellos hombres estuvieron de acuerdo con él. Y es cuando David se propone y van. La primera vez que tratan de traer el arca de regreso, Dios no los permitió porque no lo hicieron como él mandaba que se transportara aquel arca. Recuerden, en el desierto tenían que moverlo y había instrucciones específicas y no lo hicieron así. Pasó un tiempecito y luego el rey David propone nuevamente, pero esta vez lo hacen exactamente como Dios pide que se haga. Y entonces está todo Israel ahí, todo Jerusalén reunido, porque va llegando aquel arca del pacto. Y David viene enfrente. Y es cuando dice la palabra de Dios que David está tan contento que empieza a saltar y a bailar, brincar, alabando el nombre del Señor. Pero el bailar de David no era... No era Texas two-step. Yo no sé cómo más se llamen, ¿verdad? No era ese baile. Era una danza en el Espíritu del Señor. Y el gozo de David es tan grande. Entonces, ¿verdad? El propósito de David se logra y traen aquel arca del pacto y el pueblo está reunido y ofrecen muchos sacrificios. Por eso David estaba tan contento alabando el nombre del Señor. The Ark of the Covenant is returned to Jerusalem. In a little bit, I'll explain how long it was gone. After the Philistines first conquered Israel and they took the ark, they had it for 7 months. But during those 7 months, God sent a plague over them. And a lot of Israel, they got sick and a lot of them died. And the Philistines, not Israel, the Philistines. So they decided to return that Ark of the Covenant back to Israel. So they prepared everything. And they put the ark on a cart. They tied or harnessed 2 cows to it. And then they said, let's see if God is as powerful as they say or that we think he is. We're just going to let the cows go pulling the cart and see where they go.
So they let the cows go, and the cows took off. But the hand of God was directing those cows, and they went directly towards Israel. They didn't go sideways. They didn't wander. They went straight because God was directing them. Just like God directed and guided Israel during the desert, the 40 years they were in the desert, now God is directing these cows. And I was saying that if God can direct these cows, He can direct our lives. The Bible says that if God takes care of the sparrows, especially over His people, He'll take care. So we know that the God of Israel is our God that is now watching over us and guiding and directing us. Israel lost the ark during the time of the prophets. There was no king in Israel. And Samuel was the high priest. Samuel had children. And 2 of them were fighting in that war. But Samuel had not guided his children in the ways of the Lord. The Bible says that they would do things that were against God in the temple. And the people, were furious with Samuel. He did not teach them the ways of the Lord. And they died in that war. And Samuel, he was already old. He was heavy set. He was mostly blind. He was sitting down, and when they come and they tell him, your sons have died in the war, he fell back, hit his head, and he died. But before that, the Israelites came to Samuel and they told him, we want a king. The way the other nations have kings, we want a king. And Samuel said, but we have God directing us, but we want someone that we can see. We want a king. So Samuel goes to God, and he feels real bad. And he tells the Lord, you heard Israel wants a king. And the Lord tells him, Samuel, don't feel bad. They're not rejecting you. They're rejecting me. So, but I will grant them what they want. So he had Samuel go and find Saul. Saul was a tall man. He was above everybody else. He was a handsome man. But we see that even though God chose him, when God chooses us, we have the right to decide if we're going to serve God or not. And Saul decided not to serve God. And the Bible says that God sees our hearts. People just sees the exterior. We can act holy as thou, but are we? God knows our lives. So we see that Saul loses the kingdom. Yes, he continues until it's time for his passing. But God has already chosen David. And David was Saul's son's best friend. They were really good friends. But Saul was jealous because he knew that Samuel had already anointed David, and his son was not going to be king, but David was going to be king. So on 3 occasions, Saul tried to kill David. One time, Saul had been out. He was in a cave resting. He was asleep. And it just so happened that David comes. If David had been someone else, he might have taken the opportunity to kill him. But he said, I cannot lay hands on the anointed one of God. He cut a piece of his robe off, I guess just to prove that he had been there. But he could not raise a hand against the one God had chosen, even though that leader had strayed away from him. But the time came when David was raised up to be the king of Israel. And the first thing that David did, knowing what had happened in the time of Saul, because during Saul's time, he killed the priests.
And there were no more worship service to God. There were no more sacrifices. So Israel had really strayed away from the Lord. They were so cold spiritually that they were not raising their kids, with the teaching of the Word of God. But David comes and he feels it in his heart. We must return to God. And his plan is to go and bring the ark to a place that he has prepared for it there in the capital, because that was the religious site, so that the people could go and offer their sacrifices before the priests and before God. And David gathers the leaders under him, his counselors, and he presents this need to them, and he tells them, we must bring the ark back, so that we can follow in the ways of the Lord one more time. And you know what the Bible says about David? That he was a man according to his heart. God knew his heart. We don't know each other's hearts. We don't know if somebody's plotting against us, or wants to attack us at work, or wants to put us in bad with the leaders, with the what are they called? The bosses. But remember, we serve God that protects us. And David had that heart that wanted to worship and to praise the Lord. So he tells them, those leaders that he has gathered, we must bring the ark back. And that way we can start the worship again. But then he presents to them, but I don't want this to just be me, my commandment. I want this to be a national goal, so that all of Israel can come back to the Lord and serve him and worship him. And also to offer sacrifices to the Lord. And those leaders, they agree with that. Isn't it beautiful when we decide to look for the Lord more closely? This month of January, we proposed a 21-day fast. A lot of y'all took part. We wrote your names. You all volunteered, and we wrote your names. And for 21 days, we fasted and we prayed to the Lord. What were our petitions? Save the souls. Baptize in your Holy Spirit, and give an anointing to those leaders in the church. It was not, give us a bigger church. Yeah, we wanted, but we also want to fill it up. Okay? But we asked for the spiritual needs. But you know what? When you make a proposition in your heart, or a purpose in your heart to get closer to God, the devil starts attacking. He doesn't want you to get closer to God. He wants you to serve God just wishy-washy. And when you're wishy-washy, he doesn't even bother you. And your life is so good, and you think, ooh, the Lord is with me. But little do you know that he's left you, because you're not serving him with all your heart. David wanted the whole nation to serve God. Israel history, when there was a good king that served God, all Israel served God. But then when there was a bad king that didn't serve God, the whole nation separated from God. They were not firm in their decision to serve God. We need to be firm in our decision to serve God. And Israel's king, David, he was able to do this. What I'm talking about right now, they asked for a king. Israel asked for a king because they didn't have a king. They had the prophets, but they wanted a king. They said, like the other nations. See, that was their downfall. They wanted to be like the other nations. Sometimes our spiritual downfall is because we place our eyes on those that don't serve the Lord, that don't follow the Word of God. And we say, oh, I want to be like that person. But we must be like those that obey the full Word of God, right? Right? And serve Him with all of our heart.
serve Him with all of our heart. So Israel is able to go back to God and start worshiping and praising the Lord because now they have the ark. So that was the reason that David was so joyous, that he was actually jumping and shouting and dancing in the Lord, but not dancing, like you go to a dance and you dance, different dances. No, this was a joyous dance in the Lord, in the presence of the Lord. Para concluir, ¿por qué era tan importante el regreso del arca del pacto a Israel? Como dije, este fue el primer proyecto de David. Se propuso que fueran por el arca y lo trajeran a Israel. Y así seguir con las instrucciones de Dios, de los sacrificios, la adoración a Dios. Entonces, Él logra esto. Y porque logran traer el arca, hacen fiestas. Y empiezan a sacrificar animales para Dios. ¿Y saben qué hizo David? Aparte de su danza, escribió un himno que está en el capítulo 16 del capítulo que sigue, donde leímos. Y él, a través de este himno, él le recuerda a Israel cómo Dios lo sacó de allá de Egipto, de la esclavitud, y los trajo por el desierto. Les recuerda a Israel. Y luego también les recuerda de la fidelidad de Dios. Dice en Timoteo, nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Dios siempre es fiel. Cumple su palabra. Y luego presenta a Dios una petición especial. Recuerden, en el tiempo de Saúl se alejó Israel de Dios. Ya no estaban guardando los mandamientos. Sus hijos estaban creciendo sin saber la palabra de Dios. Estaban creciendo sin conocer los mandamientos, la alabanza, la adoración a Dios. Eran ignorantes de aquello, de todo aquello. Entonces esa generación es una generación alejada de Dios. Y Dios le pide a Dios que haya un avivamiento, un arrepentimiento, una restauración en esa generación para que Israel en realidad alabe y glorifique el nombre del Señor. Brandon me estaba explicando tocante que hay épocas, generaciones que tienen diferentes nombres, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy del tiempo de los baby boomers. ¿Cuántos son de los baby boomers? No, nomás yo. Y luego después de eso, sigue otra generación. Y luego sigue otra. Y luego la que está ahorita se llama generación Z. Hay una, y creo que la de Brandon es generación Y. ¿Verdad? Pero esta generación, la más nueva de hoy en día, miren cómo están. Más de 34% no tienen asociación con una iglesia. No creen en tener un ambiente para sus hijos religioso. No creen en llevar a sus hijos a la iglesia. No es importante para ellos. ¿Se imagina? Están criando una generación como la de Israel, por la cual David estaba orando. Hermanos, a nosotros nos toca orar por esta generación. Las cosas han cambiado tanto. Yo me acuerdo en mi tiempo, en mi generación, empezaron a decir, si se siente bien, hazlo. O sea, no hay riendas. Y estamos viendo la moralidad de esta nación que ha estado decayendo. Ahora, aquellos que están en contra del matrimonio natural, bíblico,
que es natural, normal, como Dios nos crió. Están teniendo tantos derechos, porque esta nación está trastornada. Se imagina criando una generación que no tiene temor a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de aquello. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Vamos a tomar una decisión como la que tomó David y acercarse a Dios. Vamos a seguir faltando a la iglesia tan frecuentemente. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños, nuestros jóvenes que están llegando para atrás? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Que la iglesia no es tan importante? Tenemos que tener ese cuidado. Lo que nosotros hacemos es lo que está influenciando a nuestros hijos. Tenemos que nosotros, y yo recuerdo, había unos hermanos allá en Santa Rosa en aquellos años que decían, yo no voy a forzar a mis hijos a ir a la iglesia. No, está en ellos. Mi mamá nos forzó. Y yo, como muchos enojados, no queríamos y estamos en la iglesia. Pero ahora yo le agradezco a mi mamá, porque yo pude ser instruido y yo pude tomar la decisión de aceptar al Señor. Si es que, ¿qué decisión va a tomar usted ahora en el 2024? ¿Se va a acercar a Dios? ¿Va a poner lo suyo a un lado y entregar de lleno su corazón y enseñarle a estos niños, a estos jóvenes, lo que es servir a Dios? Cómo portarse en la iglesia, cómo asistir a la iglesia, enseñarles que es bueno, que es agradable a Dios y llegar a tiempo a la iglesia. ¿Vamos a decidir o vamos a seguir en las mismas? Recuerden, nosotros como padres vamos a responder por nuestros hijos. Y yo como pastor voy a responder por ustedes si no les amonesté que sirven a Dios con la decisión que David tomó para él. Amén, hermanos. Decía mi mentor, hermano Max García, si se enojan, tienen dos trabajos. Enójense y conténtense, porque es palabra de Dios. Si recuerdan, el domingo pasado exhortaba sobre las finanzas, como nosotros estamos obligados a Dios participar en la iglesia donde estamos, dar nuestras ofrendas, dar nuestros diezmos. Es palabra de Dios. Recibí un texto de una hermana allá en Corpus. ¿Saben qué me dijo la hermana? Todo lo que dijo es bíblico. Entonces hay que recibir el consejo. Ya que están los jóvenes aquí, logro para explicar en inglés. No quiero dejar fuera esta parte. Young kids, we're talking about David. When David became king, the king before him had drifted from God. He had killed the prophets, the priests. So there were no more sacrifices to God. Israel was drifted far from God. Those people were not teaching their children the importance of serving God, the commandments of God. And David decided when he became king, we must return the ark to the capital Jerusalem and go back to God. Start doing the sacrifices God had asked us to do. Start worshiping the Lord. And you know, David was so happy when they brought the ark back. He was jumping and shouting and dancing in the presence of the Lord. And then he wrote a song. There's parts of it in a psalm, but the next chapter of where we read in chapter 15, chapter 16 is the song that David wrote. And in this song, he reminded Israel how God freed them from slavery under the Egyptians, how he brought them through the desert
So many miracles that he did. How he helped them conquer the new land. He reminded them of the fidelity, the faithfulness of God. You know, God expects faithfulness from us because he is a faithful God. And then one special prayer that David did. Young kids, this is very important. He prayed for the youth because they had not been brought up knowing the Word of God. They had not been brought up serving the Lord. And that was David's special petition. You know, the generations have different names. I was a baby boomer. There's millennials. This generation, the youngers, are called Gen Zs. Generation Z. Did you know that? But you know, I don't know if you know this. 37% of Gen Zs do not believe in going to church. In God, actually. They do not believe in raising their children in church and teaching them the Word of God. So can you imagine where we are going to be if things have gotten so bad now? You know, I remember when I was a young kid, I was raised in those 60s where that generation started saying, if it feels good, do it. No more holding back. No more morality. And that's where this nation is. And David made a special prayer for that generation. But your parents, sometimes you get mad at them because they want you to be in church. And I hope some of you like to come to church. You know, these guys that I've been bringing for about 4 years, they started going when we were in the other church. Then COVID came. They were watching class, Brandon's class on Zoom. And there's Adonis right there. And then there's a Cyrus next to him. That's his brother. And then Bailey, she's right there. And Soler today, Soler today, he didn't make it. I think he lost his shoes or something. But you know what? Their parents don't come to church. Their mom, when she can, she doesn't work, she comes. But you know what? They love coming to church. That's strange for young kids to want to come in church. Ricardo and his brother Fernando, they weren't raised in church. Alejandro, their older brother, well, now, thank God, he accepted the Lord. He's serving the Lord. He's even playing his saxophone to the Lord. And there's Alejandro right there. They love to come to church. They weren't raised in church. I hope that's the generation we are raising now. Or y'all, because I'm through. Well, I can help in with my grandkids. But we need to seek the Lord. Young kids, I know some of y'all like to come to church, and I didn't mention y'all. But let's stick to the Word of God. Because if we do not serve the Lord, we're not going to make it to heaven. There's only one way to heaven, and that's through Jesus Christ. So, if your parents don't feel like coming next Sunday morning, you tell them, Mom and Dad, get up. We're going to church. Tell them. Scold them. But if it's the other way around, when the parents tell their kids, wake up, let's go to church. I'm not going to church today. Parents, be firm. Don't miss service. Show them, teach them that it's important to be in church. It's not just a thing, I feel like going today. I'll go. Tomorrow I don't feel like going. I won't go. At work, do you do that? No. If you do, you have a lucky job. But beware, you might be fired. Let's seek the Lord. The Bible says, seek the Lord now that he can be found. Because there's a time when religion will be prohibited. The Christians will be in heaven worshiping the Lord, but earth will be going through a terrible time. Yes, 3 years where there will be a leader that unites all the world in one religion, and there's peace.
But after 3.5 years, they'll know that the leader is the Antichrist. He's against Jesus. And then all hell will break loose and the wrath of God will come over this world. So don't stay behind. Make sure you accept the Lord and serve Him so that we can all go and be with the Lord. What do you need to be saved? Just a sincere heart. You know, I grew up in church, but I thought to be saved, you had to jump. Or an angel had to appear to you, or you had to see lightning. None of that. You know, I cried a lot, but after I was saved, well, I was crying before I got saved because I knew that I was headed towards hell and I didn't want to go to hell. So I gave my heart to the Lord. And you know what it was? Just a decision. Because Jesus already paid the price. All we have to do is come before Jesus and tell Him, I know I'm a sinner. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. So acknowledge you are a sinner and acknowledge you need the Lord. And then a repentance means that you feel bad that you have disobeyed God. And then you ask the Lord to forgive your sins and come into your heart. And the Bible says, if you believe with all your heart, thou shalt be saved. And your name will be written in the book of life that God has with Jesus' blood. And that day when the roll is called, you will answer, I'm here. And you will be entered into heaven. Today, you can make your decision. Puestos de pie. Y mientras el grupo entona alabanzas, vamos a unirnos, pero en nuestro corazón, o si gusta pasar aquí al altar y entregar su corazón al Señor, o solamente desea alabar al Señor, vamos a unirnos y vamos a gozarnos y vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a recibirla y ponerla por obra en nuestras vidas. Dios les bendiga.